eso es todo lo que vamos a hacer. Y más tarde vamos a resolver esas preguntas que tenían en el grupo ahí con el IN. Y pues ya con eso, espero que os vaya de lo mejor mañana. Entonces vamos al grano. Muy bien. Hasta aquí, hasta este tema, vimos todo lo que era referente a inmunología, a cómo se defiende el cuerpo. Pero en ahí está incluida la inmunidad innata y la adquirida. Muy bien. Pero ahora vamos a saltar a otro punto, que ya va a ser netamente lo que es la virología. Y obviamente va a ser el estudio de los virus. Muy bien. Virología, como todo, va a ser un estudio que va a estudiar los virus, obviamente, y las enfermedades que causan. Sobre aquí. En efecto. Bien. Estudiar virus y las enfermedades que causan. Hay ciertos conceptos importantes que hay que saber de cada uno. Estos cuatro de aquí son cosas que sí o sí tenemos que saber para tener una mejor idea de los virus. Para empezar, que van a ser parásitos intracelulares y obligatorios. A lo que se refiere con esto, va a ser que necesita hospedarse en una célula, de ahí intracelular, y que sí o sí necesita hacerlo eso. Por eso, obligatorio. Y vive a expensas de estas células haciéndoles daño. ¿Muy bien? Entonces a eso se refiere. Como segundo punto importante, voy a tener que el genoma o su carga genética, díganle como quieran. Dimos un pantallazo de esto en la clase presencial que teníamos ahí. El material genético puede ser ARN o ADN, ácido ribonucleico o ácido desoxirribonucleico. Muy bien. Esto también lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero no puede tener ambos. Tienen que elegir una. Mucho cuidado con que la doc quiera agarrarles ahí. Un virus, como material genético, va a tener ADN o ARN, pero no los dos. Y aquí también las partes que posee. Va a tener una cápside, obviamente es un material genético aquí, o genoma, y algunos pueden tener envoltura. Tres pedacitos. Y otro concepto igual, se ensamblan, no se dividen. Es la forma en la que se les dice replicar. Muy bien. Y para eso necesitan ensamblarse. Es pequeña terminología. Estos conceptos son diferentes porque a un virus no se le considera un ser vivo. Muy bien. Entonces no puede reproducirse, no va a poder, que es dividirse o multiplicarse. Y para eso necesita ensamblarse. De repente son conceptos un poquito extraños, pero aquí en las diapositivas que tengo a continuación, pues ya vamos a entender mejor. ¿A qué me refiero con todo esto? Pero aquí está un resumen bien compacto de todo lo que necesitamos saber de manera general de los virus, que son parásitos celulares obligatorios intracelulares, que su carga genética o genoma puede ser ARN o ADN, pero no ambos. Va a tener una cápside, material genético y algunos envoltura. Y finalmente, una diferencia de términos, ¿no? Un virus, por ejemplo, no se muere. ¿Cómo se llama cuando voy a matar, entre comillas, a un virus? Desactivar. Perfecto. Voy a desactivarlo o inactivarlo. Muy bien. Son términos que cambian un poquito, pero significan lo mismo. Y en este caso igual, replicar. No se van a multiplicar, no se van a dividir. Que es un paso que hacen un poquito antes. Replicar es el mejor término. Ahora, ¿por qué vamos a revisar todo esto? Porque en biología, biológicamente, todos los seres vivos van a ser propensos a ser atacados por virus. Entonces, de ahí la importancia. Clínicamente, muchos animales se enferman con un montón de virus, cada uno es diferente, otro opera de diferente manera y hay que entenderlos para poder tratar contra ellos. Finalmente, gracias a los virus, detalles sobre ellos, también se avanza tecnológicamente y aquí es otro punto importante sobre la investigación. No es importante que sepan todo esto, es un pequeño pantallacito de la importancia de ver todo esto. No les voy a preguntar nunca cuál es la importancia clínica, ¿sí? No, entonces eso no, eso me lo obvio. Ahora, necesito que sepamos de qué estamos hablando. Un virus va a ser este de aquí, virus de la gripe, de diferentes tamaños.
pero necesito que tengamos una idea de el tamaño justo ahora. ¿De qué estoy hablando? Los virus van a ser muy chiquititos. Aquí tenemos una célula animal que ya, de manera general, muchos deben tener una idea de la medida, pero mucho más pequeño, ya no se habla de micras, no quiero marearlos con las medidas. Lo único que quiero que sepan aquí es que un virus es mucho, por mucho más pequeño que una célula animal, por mucho más pequeño que una bacteria. Entonces, lo que van a hacer estos es hospedar o parasitar células. Y bien, y ya van a hacer un pequeño recorrido dentro de ellas. Pero con esto quiero que me quede claro que son súper pequeñitas. Aquí tienen 100 nanómetros y una célula normal va a estar en una escala de 10 a 100 micrómetros. Perfecto. Pero son, ¿qué son? Microorganismos muy pequeñitos. Aquí también hay otro esquema donde ya nos señala diferentes tipos de virus y pues su medida. Esta de aquí es una Escherichia coli. Pues esa es la relación que existe. Y aquí ya tenemos los diferentes virus. Ahí están los nombres de las familias. No son las familias aquí. Pero bueno, ahí están representantes. Pero esta es la escala que se maneja. Muy bien. Fíjense la comparación de tamaño que hay. Y les recuerdo que una Escherichia coli, una bacteria de manera general, es por mucho más pequeña también que una célula normal. Entonces estamos hablando de cositas demasiado pequeñas. Suele preguntar, y esto mejor si lo anotan en su cuaderno. El parvovirus y el picornavirus son los virus más pequeños. Muy bien. El parvovirus de los que tienen ADN como material genético y los picornavirus van a ser los más pequeñitos de los que tienen ARN como material genético. Perfecto. Esto se los pongo aquí porque aparecieron preguntas. Literal, igual nos preguntó cuál era el virus más pequeño de la familia ADN. Y puede ponérselo ahí. Es más, si no se los pone, yo se los voy a poner. Muy bien. ¿Cuáles son los virus más pequeños de la familia ADN y de la ARN? De la familia con carga genética ADN y ARN. Parvovirus y picornavirus. Muy bien. Son pequeñitos. Los vamos a ver ya después en sus seminarios también. Pero me interesa que tengan esa idea de la medida con la que estamos trabajando. Aquí les voy a hablar de lo que es la simetría. Ya. La simetría o forma va a ser generalmente de dos tipos. Existen demás, muy bien, pero los más importantes son estos dos. Este de aquí de estructura compleja no se lo ve mucho en veterinaria. No van a ver ni una bacteria de importancia para nosotros que tenga esa forma. Entonces lo descargamos. Y este virión de recubierta lipídica no es nada más que el icosaédrico. Entonces, para nosotros, cuando hablemos de simetría o forma, hay dos: icosaédrico o helicoidal. Son los únicos dos que vamos a hablar. El icosaédrico va a tener una forma geométrica. Va a ser como una estructura geométrica perfecta. Muy bien, va a tener un montón de esquinas. Hay una relación de esto, pero nunca les van a preguntar. Digamos, 32 caras, dos esquinas, tiene una forma exacta. Pero no, lo que quiero ahora es que con icosaédrico venga esto a su cabeza, porque ya de más, luego, cuando veamos cada virus específicamente, directamente les va a decir, el virión es icosaédrico. Idea de cómo se ve, de cómo es su forma. De otros virus les va a decir, el virión es helicoidal. Así de manera general describiéndolo. Entonces ya tenemos que tener la idea de cuál va a ser su forma. Muy bien, ya es una forma de ubicar mejor al virus. Icosaédrico, una forma geométrica perfecta, y helicoidal es más parecido a una bacteria, un óvalo. Bien, son los únicos dos que nos interesan. Compleja no se lo ve, y este de aquí con cubierta es el icosaédrico, o podría ser un helicoidal con su cubierta, con su membrana. Ahora, aquí las partes. Son tres las partes que va a tener un virus, pero una de esas va a ser opcional. Muy bien. Ok. Esto en realidad es lo mismo. Desgloso. La S de color verde que ven en el fondo es la carga genética. Es el material genético o
ácido nucleico lo mencioné aquí, pero es la información genética. Hay un montón de sinónimos para eso. Pueden llamarlo como quieran. Material genético, carga genética. El ácido nucleico también es válido el término. Lo que nos importa ahorita saber es que aquí hay información eh, mediante la cual el virus va a hacer trabajar a la célula para ella. Aquí se maneja información genética. Muy bien. La primera parte. Carga genética o ácido nucleico. Otra parte importante que va a tener es la cápside, que son todos, el conjunto de todas las estructuras de color café que ven aquí. Esa es la cápside. Ahí lo señala como capsómero cada uno. Pero no, solo estamos a ver de manera general. Y desde ahí tengo dos partes, que va a ser carga genética. Voy a quitar esto. Ya. Carga genética de color verde. Cápside de color café. Y la última estructura que puede o no ver va a ser la envoltura. Y ya va a ser esta estructura de aquí. La azul. Es como una capa extra. Pero nunca se olviden que esta es opcional. Las otras dos siempre las van a tener. Siempre van a tener material genético y cápside. Pero puede o no tener envoltura. De acuerdo al virus que estamos hablando. Conocer también la envoltura, qué virus tienen o no envoltura, es muy útil a la hora de saber cómo actuar frente a ese virus. Porque les recuerdo, para inactivar un virus, puedo dañar cualquiera de estas tres estructuras y el virus ya muere. No muere, se inactiva, ya no cumple su función. Muy bien, tres cosas. Carga genética, color verde. Cápside y la envoltura de color azul que puede o no tener. La estructura de manera general. Ahora, hablando de la carga genética, hay que saber los dos tipos, ARN y ADN. Ok. El organismo, estas estructuras también existen a nivel del núcleo. Y el ADN lo que va a hacer es esta. Va a ser una... ¿Cuál es la palabra más bonita para decir esto? Va a ser una estructura donde se almacenan información. Aquí está, dentro de toda esta secuencia, que parece en realidad unas gradas, unas escaleras torcidas, véanlas así. En todo esto está escrito, entre comillas, cómo va a ser una persona, cómo va a ser un animal, su altura, el color del pelo, el color de los ojos, todo está determinado aquí. Se refiere con almacén de información genética. Entonces es algo así como opera esto. Por su parte, el ARN es más o menos como un hermanito del ADN, que lo que va a hacer es ayudar a llevar esta información del ADN a otro lado. Por eso aquí se ve media secuencia, media cadena, solo una escalera incompleta. Muy bien, pero eso me interesa que lo tengan así súper claro y sencillito. Que el ADN va a ser el que porta el mensaje genético o la información genética. Como les digo, en toda esta estructura está ciertas cosas importantes. En cada organismo, el color del pelo de un gato, cada cosita está aquí. Aquí está escrito en qué cantidad va a tener qué color el gato, si va a ser color blanco, negro. Y el ARN sirve para copiar esto y llevarlo a procesar. Entonces, este de aquí es el dogma central de la biología molecular, lo que significa que es como la Biblia de la biología molecular. Perfecto. ADN con dos cadenas. Este es un ARN. Muy bien. Lo que se hace aquí es que tenemos que ver al ADN como un lugar donde se almacena información importante. El ARN va a ser el mensajero, va a ser el que copie esta información y la lleve a procesar para que pueda hacerse. Muy bien. Y finalmente, cuando este ARN va a llevar esa información, se va a traducir en una proteína, en una estructura. Y haya un conjunto de proteínas que van a formar algo más grande.
pero es algo así como funciona. Y tienen nombres específicos lo que pasa ahí. Cuando copio ADN y llevo esa información en un ARN, eso se llama transcripción. Y cuando mi bonito ARN lo voy a convertir en una proteína, se va a llamar traducción. Perfecto. Aquí tengo otro bonito cuadro de más o menos nos explica cómo funciona. Necesito que entendamos esto porque los virus lo utilizan mucho. Entender cómo funciona todo esto. Este es el ADN, un lugar donde tengo almacenada información. Esta información se va a transcribir. Muy bien. Ese es el proceso mediante el cual se le pasa a un ARN. El ARN va a ser un mensajero, va a ser alguien que lleve esta información hacia una estructura bonita que sirve para fabricar proteínas dentro de la célula. ¿Alguien tiene una idea de qué es esa estructura? Tiene un nombre. ¿Oxy puede repetir? Claro. ¿Qué estructura dentro de una célula se encarga de sintetizar proteínas? Los ribosomas. Perfecto. Entonces, lo que quiero que quede claro aquí es que el ADN, ¿qué dije que era? Ácido desoxirribonucleico. Sí, muy bien. Ese es el nombre largo, el nombre extendido correctamente, pero um, ¿para qué sirve o cuál es su función? Porta la información. Información Muy bien. genética. Entonces, aquí está guardada la información que necesito para fabricar algo. Para llevar esa información y que se haga, necesito de alguien. ¿Qué es eso? El ARN. Muy bien. Este es el mensajero. Este solo lleva. ARN mensajero todavía se llama. Específicamente el ARN que lleva información. Este ARN va a correr a una estructura llamada ribosoma. Eso lo pondremos por aquí. Que va a ser así. Una bolita dentro de las células. Que es como una de las partes que tiene, se llama ribosoma, muy bien. Dentro del ribosoma, esa información va a ser leída y va a ser procesada y se va a fabricar gracias a esa información, según esa información en una proteína, por así decirlo. A ver, déjenme pensar un ejemplo. Um, ok, vamos a pensar en un gato que ha perdido una de sus garritas. Muy bien. Pero en las células de ese lugar va a tener información que le sirve para fabricar más de esas células, más de ese material duro, ya, que le sirve para agarrarse a los gatitos. Pero necesita fabricarlo. Para eso se va a ir al ARN, va a utilizarlo como un mensajero para que esa información de garrita sea fabricada. ¿En dónde? En los ribosomas. Es algo así como funciona. Ese ejemplo, de hecho, está mal, les digo. Pero necesito que entiendan que las que se fabrican son específicas. Son de acuerdo a algo que necesite la célula. Muy bien. Entonces, es así. Es de cómo funciona. Un almacén de información, alguien que lleva la información, alguien que fabrica algo, una proteína, de acuerdo a esa información, siguiendo estas instrucciones. Y llevar esta información a un mensaje se llama transcripción. Esto de aquí. Y ahora, llevar esa información, llevar el mensaje hacia un ribosoma para que se vuelva una proteína, para que se fabrique, se llama traducción. Son pequeños conceptos que hay que tenerlos también claros, porque lo van a ver mucho transcripción y traducción. ¿Está claro? Porque se pone más feo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Cualquier cosita que no esté quedando claro, porque es nuevo de repente y entonces es raro y nuevo algo
verlo por primera vez. Espero que te dé lo más claro. Ok. Esto de aquí es la escalera que les mostré hace un rato. Esto es acercarnos más al ADN, a la información genética, al material genético. Muy bien. Este de aquí va a ser un lado y el otro lado. Y estos van a ser los pequeños enlacecitos o pequeñas gradas que están aquí. Es desglosar esto de aquí. Déjenme mostrarles. Es exactamente esto, pero ya no está con curvas. Eso nada más nos está mostrando. Muy bien. Como las barandas de los bordes y todas las gradas. Lo importante aquí saber es cómo están formadas. Cada pedacito, cada trocito se va a llamar nucleótido. Y cada nucleótido va a estar formado de tres estructuras. Un fosfato, una base nitrogenada y un azúcar. Y aquí también es lo mismo. Esto de aquí es lo mismo. Conocer a detalle cómo funciona esto. Muy bien. Entonces, cada medio escalón de nuestra escalera, porque se van a ir uniendo de dos en dos, se va a llamar nucleótido. Y está formado de un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Y en el mismo acercamiento nos indica lo mismo. Nucleótido. Me acerco aquí. ¿De qué está formado? Grupo fosfato, azúcar, que es una pentosa, por eso ahí la forma, químicamente, y una base nitrogenada. Son como tres pedacitos de cada nucleótido. De eso también les había hablado la doctora, pero es más o menos esta la función que tienen. Entonces, unir un montón de nucleótidos ya me va a ir formando lo que es mi ácido desoxirribonucleico, o mi escalera súper grande. Y aquí es lo mismo, mis tres componentes que necesito para formar un nucleótido. Nucleótido es igual a, y aquí lo marcaremos, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El único detalle más que le aumenta aquí es que si quiero hablar netamente del azúcar y de la base nitrogenada, estos dos se les puede llamar nucleócido. Bien, no es muy importante. Que un nucleótido, un pedacito de todo esto, está formado en grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. Muy bien, tres compuestos que tiene un nucleótido. Um, hay un detalle más aquí que me estoy olvidando. El azúcar que utilizan puede ser cualquiera de estos dos, ribosa o desoxirribosa. De ahí el nombre de ARN, que usa ribosa, ácido ribonucleico, y el nombre de ADN, ácido desoxirribonucleico, porque está utilizando otro azúcar. Muy bien. Y cuando hable de la base nitrogenada, esta de aquí, puede ser de dos tipos, purínica o pirimidínica, que son términos para un conjunto de compuestos químicos. Muy bien. No es necesario que justo ahora los metan en su cabeza, todo esto de purínicas, bases purínicas y pirimidínicas, pero ya luego también en bioquímica lo van a ir entendiendo más a detalle. Entenderlo lo más que se pueda por ahora. Ahora, aquí tengo mis dos materiales genéticos, que pueden ser ADN o ARN. Y aquí es una distinción de cómo van a ser exactamente. Muy bien. ADN con sus dos hebras o lados. Hebra es el nombre correcto para cada baranda, para cada lado de esto. Pues aquí también nos va a indicar qué azúcar usa. Y por su parte, ribosa el otro. Aquí es la estructura química, como un pequeño esquemita bonito. Muy bien. Y aquí ya hay un desglose más grande sobre las bases que se utilizan.
Esto de purinas y pirimidinas son nombres para un grupo de compuestos químicos, como agrupar, qué sé yo, mm, felinos y caninos. Sí, y dentro de felinos encontrarás gatos, tigres, jaguares, un montón. Entonces, es algo así, es una clasificación de ese estilo, pero de compuestos químicos, bases purínicas y pirimidínicas. Es lo más relevante, lo demás lo ven bioquímica, pero también otro punto importante es que saber que estas cinco de aquí, van a ser las bases nitrogenadas que se van a utilizar. Se agrupan de dos en dos, como ven en esta bonita escalera, en un orden específico. Una siempre va con otra. La timina siempre va a ir con la adenina. Estos dos de aquí, siempre van a ir juntos. Por su parte, la guanina va a ir con la citosina. Pero hay un detallito aquí que es importante y por eso lo tengo marcado en rojo y azul. La timina solo participa en el ADN. Por su parte, el uracilo participa solamente en el ARN. Son de dos en dos. Y el detalle aquí es que entre timina y uracilo van a reemplazarse. Cuando hablemos de ARN, va a haber uracilo en vez de timina. Cuando hablemos de ADN, va a haber timina en vez de uracilo. Entonces, uno reemplaza al otro. Pero la forma en la que se agrupan, y eso lo marcaré bien, va a ser una adenina con timina. O una adenina con uracilo. Dependiendo si estoy hablando de ADN o ARN. Pero guanina siempre va a ir con citosina. Son nombres de compuestos químicos que forman la información genética. De eso les estoy hablando todo el tiempo hasta ahora. Espero que no esté complicado, porque si era feíto estos temas, eh, son muchos nombres nuevos, ese detalle, muchas cosillas. Entonces, eso hasta aquí. El material genético de cómo se forma en general. La base que va a tener, el azúcar que va a utilizar. Ya con eso, resumiendo, yo estoy hablando todo el tiempo de esto. Van a tener un montón de estructuras unidas, como peldaños, como graditas. Muy bien. Está dentro de un cromosoma. Es un pedacito de un cromosoma. Y un cromosoma es esta X bonita de aquí, que va a estar dentro del núcleo de la célula, en la que se almacena información. Muy bien. Núcleo en un cromosoma. Desgloso más el cromosoma y encuentro estas pequeñas partecitas. Y están formadas pues de nucleótidos. Cada pedacito es un nucleótido que se van uniendo de dos en dos. Está formando esta estructura súper compleja. Y también las bases en cómo se agrupan. Timina con adenina, citosina con guanina. Fíjense aquí que siempre van esas dos uniones. Guanina con citosina. Guanina con citosina. No hay otra forma en la que se unan. No puedo mezclarlas. ¿Alguna consulta hasta aquí? Porque después de esto es replicación. Y es más o menos donde entra en juego todo esto. Porque no haya problemas con los nombres. Ok. Ya. La doc me va a matar. No puede ser. Muy bien. Esta es la base química, que espero que se entienda en su mayor parte. Lo van a ver en las demás materias, pero es importante que entiendan la mayor parte de los conceptos para entender a detalle lo que va a ser la replicación viral. Bien. Ok. Hasta aquí, cuatro cosas importantes necesito saber de los virus. Sí, cuatro. ¿Alguien me las repite? ¿Cuáles son?
Son patógenos intracelulares obligados. Perfecto. Patógenos intracelulares obligados. Una de las cosas. Aunque lleguemos a 3, yo feliz. ¿Alguien más se acuerda algo? Patógeno. Su genoma pueden ser ADN o ARN. Súper. Ya no me falta fe. Ok. Patógenos intracelulares obligatorios. Segunda cosa es que va a tener ADN o ARN. Y esos 3 partes. Material genético, cápside y envoltura. Muy bien. Esas 3 cosas por ahora nos sirven re bien con que tengan esas 3 cosas en la cabeza. Esto va a ser lo más bonito y lo más fácil posible. Ahora les voy a explicar la replicación viral. Cómo va a operar un virus desde que llega a una célula hasta que sale. Porque es muy interesante todo lo que va a hacer. Que la doctora maneja esto en 8 pasos. Desglosa un poquito más esto. Algunos pasitos los separa en 2 pedazos, pero para entenderlo hacia detalle, lo mejor, a mí me parecen 5 y me encontré estos 5. Muy bien, entonces, primero, el primer paso que va a ocurrir es la fijación, que está justo aquí. Un virus, por favor, necesito que mantengan con todo su empeño esto de replicación viral. La doctora siempre les va a pedir a detalle la replicación viral de un virus en cualquiera de sus seminarios. Por eso es importante esta parte. Escuchen esto. Un virus va a tener una célula en específico a la que va a atacar. Muy bien. Entonces no voy a ver un virus que ataque a células del intestino contagiándose en células del sistema nervioso. No, generalmente no pasa. Algún virus puede pasarlo, pero no. Las células tienen los virus tienen una célula en específico a la que quieren atacar. Entonces, cuando llegan a esa célula, lo primero que hacen es la fijación, es adherirse, es pegarse ahí, es aterrizar, es llegar y quedarse ahí, pegaditas en la superficie. El segundo paso, una vez que llegan aquí, va a ser la penetración, va a ser ingresar al interior de la célula. Hay varias formas en las que puede ingresar. Puede entrar directamente, por ser muy chiquita, o puede decirle a la célula fagocitame, uniéndose a un receptor, haciéndole creer que es comida. Muy bien, esa es una de las formas más comunes que voy a utilizar. Ya. Una vez ingresa, porque lo primero que pasa es pegarse, ingreso. Tiene que quitarse toda la ropa, toda la envoltura. Necesita dejar libre. Muy bien. Y por eso aquí dice cápside se separa. Esto, hay varias formas también. La forma de ingreso y la forma en la que se va a quitar toda la ropa, toda la cápside, varía de acuerdo al virus, de acuerdo a su estructura, si tiene una envoltura. Algunos son pequeñitos y traspasan algunas membranas, otros fusionan su membrana con la de la célula y hay una variedad. Eso también lo van a ir detallando. Pero lo que me importa es que se fija, penetra, ingresa y tiene que quitarse todo para dejar esto, que es de color rojo, el material genético libre. Ese es el objetivo. Tiene que quitarse la cápside, tiene que quitarse la envoltura si la tiene. Una vez se deje el material genético libre, va a tener que hacer 2 cosas con el material genético. La primera es duplicar esta información genética. Ok, es que no es tan sencillo, no es un proceso sencillo, pero le diremos que va a empezar a sacar más copias de ese mismo genoma. Como decir, ha sacado su información, fíjense que los demás van a ser los mismos, va a empezar a copiarse, de ahí del replicar, va a empezar a copiar esa información genética. Ahora, y aquí el detalle importante, esa información genética sirve en la mayoría de los virus como un mensaje. Los de ARN generalmente utilizan esa misma información genética como el mensaje para fabricar proteínas.
Entonces, lo que hacen es hacerle fabricar a la célula proteínas. La célula siempre fabrica proteínas para ella misma, pero ahora, lo que hace el virus es mandar información de virus para que fabrique pedacitos para armar un virus. Utiliza todos los mecanismos de la célula para que empiece a sacar pedacitos, partes, piezas de los virus. Necesita proteínas que formen su cápside principalmente. Una vez tenga duplicado mucho material genético y ya haya fabricado también lo que van a ser proteínas del virus, proteínas virales, lo que va a hacer es unir estos dos. Y a eso se le llama, perdón, primero que nada, todo este proceso de duplicar material genético y de fabricar proteínas virales se llama replicación. Finalmente, una vez tenga los dos, tiene que armar los virus. Este virus ha entrado, se ha desarmado, ha hecho aquí un montón de cosas para sacar copias de su material genético y hacerle hacer a la célula lo que son proteínas para el virus, las va a ensamblar, va a empezar a unirlas. De ahí el paso 4 como ensamblaje. Voy a unir estos dos otra vez. Y finalmente, una vez estén ensamblados, va a suceder lo que es la liberación. Todos estos virus armados ya pueden salir de la célula y a eso se le llama liberación, paso 5. Entonces es todo este ciclo que pasa en cada célula. Ingresa, se quita la ropa, duplica la información genética y le hace crear a la célula proteínas virales, proteínas del mismo virus. Una vez que tiene estos dos, los une o los ensambla y finalmente libera los virus. Y pues se liberan un montón de virus y cada virus va a ir a infectar otra célula. Y ese es el ciclo que tienen. En realidad es como una pequeña invasión extraterrestre donde llegan, qué sé yo, se esparcen y fundan sus pequeñas ciudades y bases y finalmente vuelven a colonizar otros mundos. Se van para ir a otros lugares. Bien. ¿Está claro esto? Axel, una preguntita. ¿Las proteínas virales ribosoma? Buena pregunta. El ribosoma es una estructura de la célula encargada de hacer proteínas para ella misma. Se hace proteínas para la célula, para su membrana, para todo lo que necesite. Virus es darle información. De eso la importancia de los que les explicaba, de cómo funciona el ADN, pasa a ARN mensajero y a proteínas. Lo que hace es darle información falsa. El ribosoma va a ser como una pequeña impresora, le diremos. Si vos das ahí una orden de imprimir hojas de color negro, pues van a salir un montón de hojas de color negro. Muy bien, entonces es como una pequeña impresora. Y estas hojas de color blanco, negro, que son malas o que no sirven, le sirven al virus. O sea, han hecho con esa intención. Lo que hacen es utilizar el mecanismo de la célula para que fabrique proteínas, que no son para la célula. La tomando el pelo, en otras palabras, para que fabrique proteínas que son del virus, que son proteínas para hacer virus. Ese es el detalle. ¿Está bien? Gracias, Axel. Súper. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Ok, pues eso es el proceso. Muy bien. Fijación, se agarra. Penetración, el ingreso. Se quita toda la envoltura, todo lo que tenga arriba, para dejar libre el material genético. El material genético, se sacan copias de este mismo material y este material pues sirve como información para fabricar proteínas del virus. Una vez tengo proteínas del virus y material genético, los voy a unir.
Eso se llama ensamblaje. Una vez que estén armados mis virus, los saco. Liberación. Y cada virus va a ir a infectar otra célula. En resumen. Pero hay que ser bien puntuales en algunas diferencias que va a haber entre virus con envoltura y sin envoltura. El detalle aquí es que importa mucho la estructura de un virus, ¿sí? De un virus, porque nos da ciertos indicios de cómo va a ingresar y cómo va a salir. Ya. Cuando un virus no tenga envoltura, como estos de aquí, generalmente, ya noten eso, sale por lisis, que es salir de golpe y al salir destruir la célula, porque le van a abrir la membrana. Bien, entonces hacen un agujero en la membrana y obviamente la célula muere, pero es la forma en la que salen, por lisis, destruyendo la célula. Eso, reitero, los virus sin envoltura, como estos. Ahora, ¿qué pasa si tienen envoltura? Les pondremos aquí de dibujito. Ya, esta va a ser su pequeña envoltura de color amarillo. Los virus que tengan envoltura van a salir ya no por lisis, sino por gemación, que es un proceso más lento. No mata a la célula de golpe. Lo que hacen es, al salir de la célula, se roban un pedacito de su membrana. Y eso es lo que utilizan como envoltura. Muy bien. Entonces, al ir saliendo, no matan por lisis a la célula. Pero poco a poco y en cierto tiempo, esta célula también va a morir. Pero es la forma en la que obtienen su membrana. Muy bien. Y en aquí hay diferencias ya más puntuales entre virus sin envoltura y con envoltura. Pero todo se resume en esto de aquí. Dos cositas. Cuando hablemos de un virus sin envoltura, lo que quiero que pensemos siempre es esto. Que mi virus va a estar así, va a ser más pequeño, entre comillas, más resistente también, porque les recuerdo que para inactivar un virus puedo lesionar una de sus tres partes. Si lesiono la envoltura, el virus no sirve. Si lesiono la cápside, el virus no sirve, o su material genético. Pero los virus sin envoltura, principalmente, y este es el resumen de todo esto, van a ser más resistentes y se van a propagar más fácil. Necesito que los vean como más pequeños. Por su parte, si tuviese envoltura, va a ser así. Virus adentro y su envoltura allá afuera. Muy bien. Y es todo lo que les va a decir aquí. Que estos virus sin envoltura van a ser más resistentes. ¿En qué sentido? Van a aguantar la temperatura, ácido, proteasas, que son enzimas, van a resistir detergentes, desecación. Y lo que les decía, se libera por lisis, explotando la célula. Entonces, son cosas que tenemos que saber súper claro. Por su parte, antes de irme al otro, sí, estos son más resistentes y se van a propagar también más fácil. Pero los con envoltura van a ser más lábiles o poco resistentes. Aquí. Y con esto me refiero a que los detergentes, el alcohol, el calor, van a lastimar lo que es la envoltura y así se inactiva el virus. Muy bien. Y cuando salgan de la célula en la que han hospedado, van a salir por gemación. Van a salir poco a poco robándose un trocito de la membrana. Muy bien. De manera general eso. Y se propagan también más lento. Eso es lo que les va a indicar aquí. Que tiene que haber un ambiente adecuado y que tampoco van a sobrevivir al tubo digestivo por las condiciones que presenta. Muy bien. Y una de las formas más comunes en las que se transmiten van a ser por las gotitas de saliva. Entonces, son, según yo, dos diferencias grandes que tenemos que saber. Que sin envoltura es más resistente. El sin envoltura también se va a propagar más fácil. En cambio, el con envoltura va a ser menos resistente y su propagación no es tan rápida.
Entonces la membrana como que le juega en contra. Y aquí el ejemplo. Yo les pongo siempre este ejemplo del parvovirus, porque es un virus bien clásico. Imagino que muchos lo conocen. El detalle aquí con el parvovirus es que es un virus que va a afectar el tracto digestivo de los perros, también cerdos, pero perros. Uh, Se transmite por heces fecales y el detalle es que como no tiene envoltura, ojo con eso, en el ambiente aguanta demasiado, hasta 6 meses va a estar viviendo ahí en heces fecales, en el sol, en lluvia, en frío. Influye en menor medida, muy bien, pero eso es un ejemplo de cómo son más resistentes y también van a ser más fáciles de propagar. Resisten todo esto, que es temperatura, ácido. Y pues eso, pueden hasta secarse y seguir siendo infectivas o infectando. Detalles, son mucho más resistentes. Es lo más importante, pero aquí ya lo ven específicamente los motivos del por qué. Me voy a los con envoltura. Qué bonito de aquí. Contra la pandemia utilizamos alcohol, que es lo más súper efectivo y también fácil de adquirir. Lo que va a hacer es dañar la membrana. Muy bien. Y con eso, pues ya el virus queda inactivado. Este virus también es horas en un ambiente normal. Entonces, comparado con el otro que aguanta meses, hay mucha diferencia. Esto por la estructura, netamente por la estructura. Entonces, estas son diferencias que hay que saber. Perfecto. 2 puntos para mí son, pero estos tienen que también desglosarlos y relacionarlos con envoltura lábiles y se van a propagar no, perdón, con moderación. No es más lento, pero ya no es tan común que se esparza. Y finalmente, esta de aquí es de los virus que van a ir viendo. Uh, la doc lo separa así en ARN y ADN. Primero van a ver lo que es ARN. Muy bien. Primero hay una familia, eso es lo más importante. Dentro de la familia hay varios virus y eso es lo que van a ir viendo. Y aquí también les dice la estructura. RNA de doble cadena y no va a tener envoltura. Y así vaya siguiendo con cada uno. RNA, cadena simple con envoltura. Esto al final en realidad hay que saberlo casi de memoria. Aunque lo van a ir profundizando con cada exposición también que tengan, y es un poquito más fácil también agarrarle vuelo. Muy bien, esto se los dejo aquí para que le den un vistazo. Siempre es bueno familiarizarse siquiera con los nombres, por ahora. Aunque suele preguntarlos la doc. Así que yo les recomendaría que al menos 3 ejemplos, 3 de cada familia, no de cada familia, de cada tipo de material genético, lo memorice. Por así decirlo, ya, yo me acuerdo de estos 3 del ARN. Y del ADN, estos 3. Puede preguntarlos. Y como ahora los exámenes están siendo abiertos de manera presencial, puede darles la libertad de escribir. Muy bien, decirles, mencione el nombre de 3 familias de virus con ADN. Entonces, para eso también se los pongo. La doc también les ha de mostrar todo esto. Ya luego se habla de la enfermedad que ocasionan, cómo operar exactamente, todo. Pero eso es lo más importante ahorita. Muy bien. Entonces eso es ahorita lo que tengo programado para la clase de hoy, es la introducción a virología. Espero que haya quedado lo más claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me muero. Súper. Entonces eso, pues ¿qué más les puedo comentar de virusitos? Um, lo más importante me parece a mí entender esto, lo que es la replicación, saber los pasos que ocurren y la secuencia, ¿no? ¿Qué cosas están pasando en cada paso? Eso es en realidad muy importante en virología. Ya luego lo dan en cada enfermedad. Pero también ya.
Pues eso. Ahora sí, sí es lo único que les tengo programado para la clase de hoy. En un ratito. Antes de todo esto. Nuestra bonita lista. Súper. Y listo. Antes de irme, Aileen, ¿encontraste las respuestas de las preguntas que subiste? Dale, a ver, para facilitarles ya no los vi a detalle que eran. En un ratito. Aquí. Ok. Esto mejor se lo notan así, así, digamos, ya no son tan. Ya no lo busquen a detalle. Puede ser que les aparezca la pregunta, pero ya lo resuelto. Ok. De hecho, esto está fácil. ¿Qué me dice la super respuesta? Es de lógica, porque el complejo de mayor de histocompatibilidad tipo 3 tiene otra función. Ninguna. No. Con dominio se refiere a esto, y me voy aquí. Hay una diapa al final, como siempre. Déjenme si les oriento un poquito también para que. Ok. Con dominio se refiere a esto. Uh, una proteína del complejo mayor de isocompatibilidad va a ser algo así. Va a tener cuatro pedacitos, cuatro dominios, entre comillas. Así se les llama. Digamos, tiene nombre. Alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Esos son los dominios, como poner un nombre a cada pedacito. Muy bien, este es beta 1, este es alfa 1, así, y así. Estos son los dominios. El detalle aquí es que eso pasa en el complejo mayor de isocompatibilidad tipo 1 y en el 2, porque esos son los que funcionan para esto, para presentar el antígeno. Pero cuando hablamos del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 es otra cosa. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 es un conjunto de genes que va a codificar proteínas del complemento. Entonces, nada que ver con esto. Está súper alejado de esto. Complejo mayor de histocompatibilidad tipo 3 lo que va a hacer es que se fabrican proteínas del complemento. O sea, no tiene dominios, nada que ver. Lejísimos de esto. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta. Ninguna. No me estoy viendo. Ok. Esto de la región clase uno de los ratones, bóvidos y cerdos, estoy seguro que está en el libro de Tizard. Ok. Para que se orienten mejor en esto, porque no lo revisé yo, ahorita les detallo. Ahorita hay dos preguntas de esto por lo que vi, pero mira las otras. Y yo en esto ya les digo que. En esta parte, el complejo mayor de histocompatibilidad clase uno va a liberar lo que es la calnexina, que se va a unir al complejo de chaperones y a la TAP por medio de la tapacina. Es una formalidad para un suceso que ocurre justo aquí. Aquí. El complejo mayor de isocompatibilidad tipo 1, con sus dominios, va a liberar la calnexina, que se va a unir al complejo de chaperones y la tapa, por medio de la tapacina. Nombre para este bonito proceso. Entonces la respuesta correcta ya es tapacina. No creo que les pregunte tan directo esta vez. Muy bien, están aquí en su presentación del doc.
Me voy a otro. Ok, este también es de reproducción. Y finalmente, creo que esta es la última, ¿no? Sí. La hendidura o bolsillo del complejo mayor de histocompatibilidad está compuesto por proteínas de estructura. ¿Qué estructura es? Entonces yo voy a estar dibujando aquí para que le quede claro. ¿Alguien tiene idea de la respuesta? Uno, dos. mm, ya. En bioquímica van a ver que una proteína está formada por estructuras primarias, que es cuando está una proteína nomás. Si uno más proteínas, se va a llamar una estructura secundaria. Y si uno más proteínas, estructura terciaria. Si uno muchas más proteínas, otro conjunto ya enorme, se va a llamar estructura cuaternaria. Y esos son los que existen. En realidad es como una pequeña suma, así le diremos. Esto no lo vieron todavía en bioquímica. Está en la parte de proteínas con el doctor Figueroa. No lo vimos, Oxy. ¿Todavía no lo vieron? Ya lo vimos. Ah, ya. Bueno, entonces deben tener una idea general de cómo funciona. Muy bien. Pero eso es un síntesis, como si eso fuese una proteína. Solo una estructura primaria. Cuando ya son más, estructura secundaria. Pero cuando ya son dos estructuras o más estructuras secundarias, estructura terciaria todo esto. Y ahora si juntan muchos más y es más grande la proteína, cuaternaria. Es como una forma de clasificar a las proteínas. El detalle aquí es que las proteínas de estructura secundaria van a tener dos bonitos nombres y dos bonitas formas también. Beta laminada, que va a tener una forma así, y alfa hélice, que tiene una forma así. Muy bien. Entonces, las proteínas de estructura secundaria van a tener estas formas. Alfa hélice y aquí beta laminada. La pregunta que les está haciendo, entendiendo una vez eso, es ¿qué proteínas o por qué proteínas está compuesto este bolsillo? El lugar donde se va a poner el antígeno, justo este lugar. Y el bolsillo va a estar compuesto por dos estructuras que son alfa hélice, aquí alfa y alfa y alfa. Y abajo va a tener una beta laminada. Esto es como si lo mirase por arriba y va a ser así. Abajo va a haber una estructura beta laminada, así, como una pequeña estructura de zigzags. Y aquí voy a tener mis espirales desde arriba. Muy bien. Entonces, así está compuesto arriba. Y el otro es del lado. Este aquí es del lado. Y así está compuesto el bolsillo o la hendidura, porque así se llama este lugar. Bolsillo o hendidura. Y está compuesto por estructuras secundarias, que son las alfa y las beta. Dos alfa y una beta específicamente. Muy bien. Entonces ese detalle debe estar entre las respuestas de estructura secundaria, pienso yo. Pero es así como funciona. ¿Qué es lo complicado, digamos, justo ahora? Después de llevar bioquímica, pienso yo que micro y viro ya sería un poquito más sencillo. Pero está bien, eso es así como se forma ahí la respuesta. Debe estar estructuras terciarias, creo, entre las posibles respuestas, pero lo que es son las secundarias. Que no les tomen el pelo con este de aquí abajo. Está todo claro. Um, ¿Perdón?
¿No les dejó revisar esto la doctora? Sus respuestas. No. Vaya, me hubiera encantado también saberlo. La doc menciona los dos y yo también tenía esa duda porque hay un problema aquí. Ah, yo le pongo estas hasta aquí, que son de estructuras secundarias. Mi motivo es el siguiente. Es que el detalle es que si agrupo varios de estos, y así funcionan las proteínas, agrupo esto con esto aquí. Si me refiero a todo esto, es una estructura terciaria, porque una estructura terciaria está compuesta de varias secundarias. Como si agrupo estas, yo tengo una proteína más grande y se llama terciaria. Pero no es esa creo que no es esa la respuesta. Yo igual vi la misma pregunta que ustedes y siempre marcaba secundarias. La memoria no me falla. Porque se debe estar refiriendo a esto. Y también en los libros lo van a ver que lo menciona así. Estructuras que son alfa hélice y beta laminada. Si se refiere a estas individualmente. Entonces, esa creo yo es la respuesta correcta. No sé, alguien tiene otra. Me dijo lógica y me dice, no, es la otra. Y si es la otra. La doc creo que lo menciona. Porque me acuerdo que lo tenía anotado en mi cuadernito. Ok, ahorita me responderás. Pues eso. Entonces la respuesta, un montón de estructuras secundarias, que son estas. Sí. Ahora, había un detallito más. En las preguntas de reproducción, que le menciona la doc, pasa lo siguiente. Cuando dos animales se quieren mucho, me dibujo dos cerditos. Quisiera tener mi lápiz. Eso es lo más parecido a un cerdo. Entonces lo mismo, su hijo va a tener exactamente lo mismo. Va a tener una célula con el mismo complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, químicamente, entre estos dos individuos, pese a que pueden aparearse, no va a haber buena atracción. Y es un fundamento entre gustos y disgustos. Muy bien. Entonces, en general, cuando un animal, y aplican humanos, les digo, les encanta una persona, hay
relación inmunológica en todo esto, química. Muy bien. Y entonces de eso les va a ir hablando en el complejo mayor de isocompatibilidad. De hecho, hay un bonito ejemplo en el libro también que lo detalla así, como les digo. Pero si un individuo tiene el sistema inmune diferente al tuyo, muy diferente, hay una mayor posibilidad de atracción entre esos dos. Química. Eh, amor, le llaman. ¿Ok? Entonces, entre estos dos cerditos va a haber amor. Si son diferentes inmunológicamente. Si son iguales, su hijo no va a ser, no va a haber un cambio significativo, no va a haber una mejora notable. Entonces, químicamente no se van a atraer. Y de eso va a hablar es el capítulo del complejo mayor y se complete. Aplica en humanos, les digo. Y eso lo van a ver ustedes. ¿Está claro eso? Espero que sí, lo van a ver en su librito. Algo me preguntaban del ciclo lítico y lisogénico. Eso de las preguntas que les hizo. Samara, ¿lo verificaste si era terciaria la pregunta? Perdón, acabo de leerlo. No, sí, Es no que es una de esas tengo dos. eso, pero estoy de acuerdo con usted. Pues sí, no, 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 es que lo dijo la doc. Lo tenía en mi cuaderno y lo boté en mi cuaderno. No, yo no lo tengo anotado. Chale. Pero esa es la lógica, les digo, y eso se lo ve en bioquímica. Muy bien, espero que sea esa la respuesta. Si alguien lo anotó, porque la doc mm, a mi semestre sí lo dijo, entre clases lo dijo. Espero que les haya dicho también eso. Y así lo tendré. Ya. Para el ciclo lítico y lisogénico, déjame buscar una foto que debe haber por aquí. Un ratito. Espero que estemos en lo correcto, Samara, o sea, no es un crimen. Mm, Creo que tenía una imagen sobre eso, pero no lo encuentro. Está en una de las presentaciones del doc. Yo, antigüedad. Ver mi pantalla. Y chicos, ver mi pantalla. No sé si ya les estoy compartiendo. Sí, sí. Gracias, Samara. Samara, un favor, a ver si lo revisas eso de la estructura. De repente lo tiene alguien anotado por ahí o pues está en algún apunte que tiene el doc. Sería bueno quitarnos la duda, pero esa es la lógica que yo utilizo. Ya voy a buscar. Listo. No es urgente, pero sí salimos de duda los dos. Ya. Am, célula o bacteria. Mejor trabajamos con células. Célula. Cuando un virus, lo dejaremos aquí lo mejor que pueda, ingresa, puede duplicarse dentro, como les expliqué, no duplicar, replicarse dentro y matar a la célula, lo que va a hacer por lisis. Y ese va a ser el ciclo no es lisogénico, lítico. Perfecto. Va a entrar, va a realizar todo el proceso que les expliqué, replicarse dentro, va a utilizar el mecanismo de la célula, va a salir y al salir va a matarla. Ese ciclo se llama lítico, porque mata a la célula. Ahora hay otro tipo de virus. Esto es uno. No sé si eso se entiende así.
Es entrar, replicarse dentro y al salir matarla. ¿Está bien eso? Para que se entienda mejor, aquí dibujaremos virusitos. Esther. Bueno, ese es el ciclo lítico. Cuando una célula, no, perdón, cuando un virus entra a la célula y al salir mata a la célula. Sí, ciclo lítico. Para el lisogénico es interesante porque ya va a haber un detalle. Lo que va a ocurrir, y me voy a ir a este otro lado, otra posibilidad, es que el virus va a estar dentro de la célula, pero va a esperar. Lo que va a esperar que esta célula se divida. Las células se dividen por mitosis. Entonces, va a esperar que esta célula tenga dos células hijas y esas células hijas también van a estar infectadas. Entonces, es una forma en la que van a duplicarse también ellos sin tanto esfuerzo y ya con un poco más de tiempo y paciencia. Muy bien, en un punto, obviamente, estos también van a salir y van a matar a la célula, pero es una forma en la que esperan en la célula a que la célula se divida para que las hijas también estén infectadas. Ese es el ciclo lisogénico. ¿Está bien? Solo es ese detalle. Dos cosas que puede hacer un virus. ¿Está claro? Yo espero que sí. Ya, la doc me mandó un mensaje a mí diciéndome que ya tiene sus exámenes. Entonces mañana tempranito los va a ver. Y pues imagino que va a entrar también todo lo que les dijo. Sí, desde los primeros temas, segunda parcial, que es rápido. Pero sí, den una revisada general. La mayoría de las preguntas de la doc salen de su misma presentación, de cosas que les especifica en clases y algunas un poquito raras del libro, como eso de las hormonas y de la reproducción. Está en el libro, en la parte de complejo mayor y su compatibilidad. Entonces, ahí lo revisan. Es un poco largo, ese es el detalle. Mi consejo es que como ya es un poco tarde y ya tienen su examen, no le den mucha atención al libro. Puede salir alguna pregunta, pero la mayor cantidad de preguntas es probable que les saque de sus presentaciones y de lo que les dijo en clases. Entonces, si ya les queda tiempo, revisarán el libro, porque el libro es un poquito tardado. Consideren eso. Muy bien. Y no, pues eso es lo más relevante de virología. Ya, creo que ya quedaron claro, ya el día de mañana también ya la doc le va a tomar el examen y yo espero que les vaya a dar lo mejor. Lo más probable es que no pueda estar en el examen porque en el horario tengo clases también. Estaba hablando con Jonah, el auxiliar de microbiología. Lo más probable es que él venga, pero estoy todavía viendo eso. Y eso es pues la clase. Gracias a todos por su tiempo, por su atención y yo los veo el siguiente miércoles. Nos vemos. Chao, sí, gracias. Hasta luego, sí. Hasta luego. Sí. Descansen. Hay una pregunta de Esther. No sé si sigues ahí. Ya, sí, sigo aquí. No entiendo muy bien la pregunta. Este tipo de ciclo varía de acuerdo al virus, no a su material genético. Muchos virus, la mayoría, todos los que vamos a ver, creo, son líticos, no son lisogénicos. Tal vez en humanos ya hay lisogénicos y provocan tumores, algo así, pero no se los ve tanto en veterinaria. Aquí no. Rarísimo.
Hasta luego.